Proverbios 29-25. Iniciamos la serie El temor de Dios. Este es el segundo tema de la serie. Se titula El temor del hombre. Y vamos a leer Proverbios 29-25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice así: el miedo a los hombres es una trampa. Tenerle miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Bien, hace 8 días vimos dos usos del vocablo temor. Uno de sus usos en la Biblia es tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo tiene que ver con el temor que todos los seres humanos tenemos al futuro, a circunstancias adversas, situaciones trágicas, miedo a sufrir cosas como la muerte, etc. Y ese es el lado negativo del temor que inhibe a la gente. Pero el lado positivo del temor es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es un respeto profundo por Dios, es un respeto profundo, una reverencia profunda por Dios y su palabra, ¿sí? Hay un respeto muy significativo en el cristiano que tiene temor de Dios, ve lo que dice Dios en la Biblia y tiene respeto y lo obedece. Ese es el temor de Dios. Y muchos... hoy nos vamos a enfocar en otro aspecto del temor, que es el temor del hombre, o tener temor a los demás, a la gente. Muchos cristianos sinceros caen en esa trampa de tener temor al hombre y de obedecer más al hombre que a Dios en los asuntos de fe, ¿sí? En la cuestión de seguir a Dios. Y esta trampa ha aprisionado a muchos cristianos. Millones de sinceros cristianos, por otro lado, están siendo devorados por falsos apóstoles que se aprovechan de la ignorancia de los mismos cristianos. Los seducen, estos falsos apóstoles los seducen a que los obedezcan a ellos y no al Señor. Pero ¿cómo se da este engaño? Se da de la siguiente manera: mientras que Dios dice algo en su palabra, los falsos maestros dicen otras cosas que contradicen la palabra de Dios. Entonces, como mucha gente ignora, aunque vaya a las iglesias cristianas, ignoran la palabra, ellos deducen que porque el predicador dijo algo, ya Dios lo dijo, pero no necesariamente. Entonces, la gente al no estudiar la palabra de Dios, creen que el que está hablando, es como ahorita, si yo les dijera una herejía y algunos de ustedes no estudian la Biblia, ustedes se la comen. Ustedes dicen, no, pues es que él dijo. Y no es así, ese es un gravísimo error. Entonces, fíjense, así es como se da el engaño. Los falsos maestros dicen una cosa y Dios dice otra cosa en su Biblia, en su palabra. Precisamente para eso nos dejó Dios las Escrituras, para que por ellas nos guiáramos en nuestro caminar con Cristo, para que, como dice el dicho, que no le digan, que no le cuenten, que la luna es de queso. No. Fíjense, San Pablo el apóstol, él dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, está bajo maldición. O sea, nadie debe de hablar en lugar de Dios cosas que él nunca dijo. ¿Me entiende? El problema es que muchos cristianos son sinceros, pero la sinceridad no salva a nadie. La sinceridad no salva absolutamente a nadie. Entonces, cuando algún cristiano sincero de pronto comienza a abrir sus ojos a las verdades del Evangelio, cuando alguna persona comienza a conocer a Cristo, inmediatamente son intimidados, algunos por los familiares,
Por ejemplo, se convierte a Cristo un hombre y este es casado. Entonces llega con su esposa y le dice: oye, mi amor, fíjate que conocí a Cristo y siento que cambió mi corazón, siento que cambió mi vida. Entonces inmediatamente la esposa dice: no, a ver. No, ¿dónde te fuiste a meter? No, pues fui a una iglesia cristiana donde me enseñaron la Biblia y me mostraron allí lo que dice la Biblia. No, y empieza el asunto. Pues llega un momento en que ella le dice: ¿sabes una cosa? O tu Cristo, o tu religión esa, o yo. Y esa es una gran prueba, porque ¿qué va a hacer la persona? Y a eso se refiere la Biblia cuando dice temor del hombre. Ahí hay una amenaza, ahí hay un chantaje. ¿Qué debe de hacer esa persona que conoció a Cristo? Decir: Señor, yo te voy a seguir a ti. Mira, tú eres mi esposa, pero Cristo es Dios y lo voy a seguir. Bueno, pues si tú lo sigues, me divorcio de ti. ¿Qué vas a hacer? O al revés, se convierte una señora y el marido te dice lo mismo. O se convierte un joven y el papá se da cuenta, o la mamá dice: hijo, ¿cómo traicionaste todo lo que te enseñé? Pues desde este día ya no eres mi hijo, te dice. Entonces tú dices: ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Esa es una buena pregunta. Y ahí es donde entra el temor al hombre. No, y luego cuando vas a tu trabajo y te cuentas al compadre, o te dice: oye, pues vámonos a la borrachera. Entonces tú le dices: no, fíjate que soy cristiano, yo ya pasé a mejor vida. Entonces te dice: ¿cómo, compadre? Sí, fíjate que la Biblia dice. No me digas que tú eres de esos que traen su Biblia. No me digas que tú eres que lee la Biblia. Sí, es que fíjate que la Biblia dice. No, a mí no me vengas con, ¿sabes qué, compadre? Hasta aquí llegamos, córtale. Y no me vuelvas a pedir dinero, porque resulta que el compadre es rico y tú no tanto. Entonces siempre vas con él. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde opera el temor al hombre, ¿sí? Pero cuando, en otro aspecto, cuando hay pastores abusivos, fíjese bien, sacerdotes abusivos, pastores abusivos, apóstoles abusivos, líderes espirituales que abusan de la gente y los amedrentan, les infunden temor diciéndoles cosas como, por ejemplo: si tú te vas de esta iglesia, te va a ir mal. Si tú te vas de esta iglesia, tu familia se va a desintegrar, te dicen, y tus hijos se van a ir a las drogas. Tu esposo te va a engañar con otra. Tu negocio se va a venir abajo. Y todas esas declaraciones llevan el propósito de infundir temor para manipular a la persona. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿O qué debe de hacer una persona que está conociendo la palabra de Dios, que está conociendo al Señor, y tarde o temprano te vas a encontrar con estas situaciones? Bueno, de eso vamos a hablar. Cómo el temor del hombre nos hace cometer un montón de tonterías, nos aleja de Dios, y algunos, en muchos casos, es tan trágico que su temor al hombre los lleva al infierno. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, eso dicen. Sí, pregúntenle al diablo que si cree, y te va a decir: sí, creo. También el diablo cree, ¿no? Pero si Dios te está revelando verdades del Evangelio y decides seguir a Cristo, verdaderamente, el verdadero cristiano no cede a las intimidaciones del hombre. No. El verdadero cristiano tiene bien entendido que su mamá no murió por él, su papá tampoco, y su suegra menos. Ni sus hijos, ni su tía, ni su... No. El cristiano sabe que Cristo fue el que dio su vida por él. Entonces se debe a Cristo. Y nadie puede gobernar en asuntos de tu conciencia, aunque esto te va a traer conflicto. Y ahí es donde entra el problema. ¿Qué vas a hacer entonces cuando se te presenten las intimidaciones del hombre, las amenazas del hombre? Bueno, ahí es donde ya se verá si son cristianos sólidos. Los apóstoles, vamos a Hechos capítulo 17.
4:17. Hechos 4:17. 4:17 de Hechos. Bien. Ahí vemos una historia muy interesante porque los apóstoles, ellos predicaban a Cristo, ellos predicaban el Evangelio, pero por andar predicando, una vez oraron por un paralítico que estaba pidiendo limosna a la entrada de un templo y se sanó, Dios lo sanó. Entonces los religiosos de ese tiempo, los enemigos de Dios, se volvieron en contra de los apóstoles. Entonces los amenazaron para que ya no predicaran a Jesucristo. Y vamos a ver lo que sucedió. Hechos 4:17. Dice, ellos tienen una junta allí para ver qué iban a hacer con los apóstoles. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, el mensaje del Evangelio, amenacémosles. Fíjense, aquí está, amenazas. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Vamos a amenazarlos. Y ellos se sentían con la autoridad de intervenir en la conciencia de las personas. Pero nadie tiene esa autoridad. Nadie puede obligar a otro a creer lo que él cree. Tenemos libertad para creer lo que nosotros consideramos que es la verdad. Entonces los amenazan, dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, los presionaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren, serán muy los sacerdotes del templo ahí, el templo judío. Serán muy los fariseos. Serán muy, según ustedes, ministros de Dios. Pero ustedes nos quieren prohibir algo que el mismo Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Qué? Predicar el Evangelio. Juzguen si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted no se debe de quedar callado, ni dejar de contar lo que ha aprendido, lo que ha oído, lo que ha experimentado en su relación con Cristo. No se avergüence de él. Jesús dijo, todo aquel que se avergüence delante de los hombres, yo me voy a avergonzar delante de él, delante de mi Padre. Si alguno me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en el cielo. O sea que el asunto es de vida o muerte. ¿Sí? Si tú le tienes más temor al hombre, terminarás negando a Jesús, mintiendo y haciendo un montón de tonterías. Y todo eso te va a llevar al infierno. Entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Hicieron caso a las amenazas? No hicieron caso a las amenazas. No se dejaron intimidar, aunque la presión siguió, pero ellos se mantuvieron firmes. Esto les costó persecución, y a los más de ellos les costó la vida. Vamos al capítulo 5 de Hechos, para ver cómo siguió la presión sobre ellos para callarlos. El hombre tratando de infundir temor al hombre. Hechos 5:27. Bueno, ellos siguieron predicando, los mandan traer. Miren lo que sucede. Cuando los trajeron, o sea, los apóstoles, los presentaron ante el concilio, en el concilio, o sea, el grupo de religiosos de ese tiempo. Y el sumo sacerdote les preguntó a los apóstoles, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Qué no les mandamos? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, de Jesucristo. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora la cosa se empezó a poner muy álgida y muy contenciosa. Entonces ellos hacen salir a los apóstoles, y Gamaliel, que era un maestro de la ley,
muy respetado en el pueblo. Sacaron a los apóstoles y les comienza a hablar acerca de los apóstoles. Y les dice en el versículo 38, Hechos 5:38, les dice, miren, ahora les digo, dice, 5:38, apártense de estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este consejo o esta obra, o sea, la predicación del evangelio, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Escuchen bien, todo aquel que quiere callar, aquel que habla el evangelio y que lo amenaza y que le dice y que no sé cuánto, se puede encontrar luchando contra Dios. ¿Quién le puede ganar a Dios? Nadie. Entonces no debes tener temor al hombre, porque mayor es el que está en ti. Versículo 40. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo y dijeron, ok, estamos de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, fíjate lo que hicieron los tremendos, ¿Qué les hicieron? Después de azotarlos. ¿Y por qué los azotaron? O sea, ¿qué les pasaba a estos tipos? Los desnudaron de su espalda y les daban no menos de 40 azotes a cada uno. Y esas varas abrían la carne, sangraba la espalda. Entonces los azotaron solamente por predicar a Jesucristo. Es decir, sus amenazas, la presión continuó fuertemente sobre ellos para intimidarlos, que se callaran. Entonces dice, los azotaron, les intimaron nuevamente que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, así como los judiciales de acá, ¿no? Te ponen una recia y suelta y cálmate, no digas nada. Versículo número 41. Vea la reacción de ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, todos golpeados, todos sangrantes. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El problema es que nadie quiere padecer afrenta por causa de Jesús. Mientras que él dio su vida, recibió las burlas, lo escupieron, lo golpearon y finalmente lo mataron por ti, por mí, y él sirvió todo. Nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a la mínima ofensa que nos diga el compadre, el tío o el papá, porque seguimos a Cristo. Y decimos, no, pues si de eso se trata, no, yo quiero llevar las cosas en paz con los hombres, y te pones en guerra con Dios. Ponte en paz con Dios, sigue a Dios, y te pones en guerra con los hombres. O sea, no se puede estar con los dos bien. O sigues a los hombres y te dejas intimidar por ellos, o sigues a Dios y tienes temor de Dios. ¿Qué vas a hacer? No teman, cristianos, no teman al hombre, no caigan en la trampa de tener temor al hombre. Temamos a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. Pero el temor al hombre es caer en una trampa. Vamos a ver a continuación un caso contrario al que acabamos de estudiar. El primero, vemos a unos apóstoles sin temor al hombre y con temor a Dios. Ahora vamos a ver un caso contrario. Vamos a ver a un ministro de Dios que tuvo temor de la gente, de tal manera que tuvo que ceder a la petición de la gente. Tuvo temor de la gente que estaba a su alrededor, y aunque era un hombre de Dios, tuvo temor de la gente antes que tener temor a Dios. Su nombre es Aarón. ¿Han oído Aarón? Bueno, este hombre les fabricó un becerro de oro. Abran su Biblia en Éxodo 31, versículo 1. ¿Cuál es la responsabilidad de un líder o de un guía espiritual, de un pastor? Bueno, la responsabilidad es llevarlos hacia Dios, ¿no es cierto? Enseñarles los caminos de Dios, exhortarlos,
enseñarlos, a capacitarlos, pero también reprenderlos cuando las conductas se tuercen, disciplinarlos cuando se necesita disciplina. Ese es el trabajo básicamente de un pastor, de un líder espiritual. Pero vamos a ver esa historia, vamos a ver cómo el temor al hombre provocó que un líder les fabricara un ídolo. Vamos a leer. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué estaba haciendo allá Moisés en el monte Sinaí? Estaba con el Señor. Dios le estaba dictando, ¿sí? O le estaba escribiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se tardó en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón, o sea, un séquito representando a todo el pueblo que habían salido de Egipto, acuérdense. Se acercaron a Aarón y le dijeron: Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pregunta: ¿qué debió de haber hecho Aarón ahí ante la petición de estos del pueblo de Dios? ¿Qué debió de haber hecho? Reprenderlos, decirles: ¿qué me están pidiendo? Que les haga un ídolo. Pero no tienen la cabeza. Esa debió de haber sido su reacción. Pero como Moisés tardaba, y es muy probable que estos que hablaron con Aarón estaban agresivos, y estaba él solo, y le dijeron: Aarón, haznos dioses, porque Moisés no sabemos qué le haya pasado, haznos dioses, queremos adorar. Pero les tuvo temor. Tal vez lo presionaban, ¿sí? Tal vez lo amenazaban. ¿Y qué hizo Aarón? Versículo 2: ante el temor al hombre, miren lo que hizo. Versículo 2: y Aarón les dijo: ok, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Miren, fíjense bien lo que voy a decir. Los que no aman a Dios, aunque están en la iglesia, usted dice: ¿pero cómo? No, sí, los hay. Créanmelo. Los que no aman a Dios, los que rechazan su palabra, aunque vayan a la iglesia, este tipo de gente que cuando tú le dices: mira, la Biblia dice esto, no, bueno, sí, pero no, yo voy a seguir esto. Van a seguir su becerro de oro. Bien, este tipo de gente siempre está dispuesta a dar lo que sus líderes les piden, porque estos les fabrican sus becerros de oro. No sé si me explico. Les dan lo que quieren. Si la gente llega con el pastor, les dicen: pastor, queremos que nos traiga tal cantante porque nos gustaría escucharlo. Sí, cómo no, hermanos, déjenme contactarlo. Una vez yo era invitado a enseñar en una convención. Entonces el organizador me llamó por teléfono. Me dijo: Chuy, fíjate que la gente de mi congregación me está pidiendo que invite a tal cantante X, ¿no? Entonces cuando escuché su nombre, dije: ay Dios, porque no anda bien ese cantante. O sea, su vida es un desastre. O sea, no es ejemplo, predica tonterías, hace y deshace, en fin. Pero la gente lo tiene como un ídolo, como un becerro de oro. Entonces me dice: y quiero pedir tu opinión a ti, ¿qué opinas? ¿Lo invito o no? Entonces yo le dije: mira, en primer lugar, ¿yo qué te puedo decir? Tú eres el pastor, a ti Dios te va a pedir cuentas. Dice: es que la gente me está pidiendo que lo invite. Le dije: pero si tú mismo sabes cómo anda ese cantante, ¿cómo lo vas a invitar? Dice: bueno, pues es que, ¿miras cómo lo quiere la gente? Entonces le dije: bueno, mira, le dije, yo no te voy a decir qué es lo que debes hacer. Bueno, gracias a Dios, finalmente no lo invitó. Pero Aarón no hizo lo mismo. Aarón dijo: sí, tráiganme todo el oro que tengan y yo les voy a hacer un becerro de oro para que lo adoren. Otros
Dicen: pastor, venimos a hacerle una petición. Queremos que nos traiga a tal predicador porque nos gusta cómo predica. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, mire, le voy a decir algo. Los verdaderos ministros de Dios no se dejan intimidar ni por la gente. Fíjense cómo se da el asunto, Un pastor puede intimidar a la gente, ¿cierto? Diciéndole un montón de cosas y amenazándolos y manipulándolos. Si ustedes tienen temor del predicador, aunque el predicador contradiga a Dios, ustedes van a llevar las consecuencias. Pero también se da al revés. ¿Sí? Aquí está un pastor que sirve a Dios, pero la gente allá lo presiona al pastor. Pastor, predíquenos de esto, háblenos de esto. Yo les sugiero que hable de esto. Yo les quiero dar un consejo pastoral, respetuosamente. Porque eventualmente se da esto. Pero le voy a pedir respetuosamente que por favor no me mande correos, no me llame y no me sugiera que debo predicar. No lo haga del Espíritu Santo, jamás lo logrará. Alguien a lo mejor dice: no, qué soberbio, no recibe nada. No, esa es otra cosa. ¿Cuántos son papás? A ver, su niño de 5 años: mamá, te sugiero que mañana no me lleves a la escuela. Mamá, te sugiero que ahora en lugar de un caldo de pollo con verduras, me des un montón de dulces, mamá, te sugiero. ¿Y usted qué hace? ¿Hace caso del niño? No, escúcheme. Cuando yo quiero saber el estado espiritual de la gente y qué quiere Dios que les enseñe, yo le pregunto a Dios. Aquí no se reciben sugerencias. Usted ni me pida a quién le traiga, ni me pida que predique, porque los hermanitos son buenos. Yo entiendo que algunos lo hacen en buena onda, ¿no? Pero ¿saben una cosa? No. Porque aquí no es pídala sugiriendo, pídala cantando. No, fíjense, una vez tuve una reunión no hace mucho, y empezó la alabanza, y empezó bien bonito, ¿no? La alabanza, y de pronto en la segunda alabanza se detiene el director de alabanza, y dice: ¿les gustó eso? Y todos: sí. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos cantando esas? ¿Cuál quieren? Y yo estaba sentada ahí, ¿cuál quieren? Como si la alabanza fuera para nosotros. O sea, ¿cuál quieren cantar? Entonces allá: no, pues qué, échate en el cielo, échate aquello, cántate esta, bueno, pues son muchas, dice. Bueno, primero así por orden, así, ok, listo, vamos con la primera. Complaciendo al público. No, hermanos, eso no es correcto. Vamos a ver qué fue lo que le sucedió a Aarón por andar complaciendo al público. En lugar de ir con Dios y decirle: Señor, les hago dioses, ¿qué le iba a decir Dios? ¿Cómo te atreves, Aarón, a preguntarme? Era obvio que Dios lo iba a regañar. Entonces, oren por nosotros, pero no sé si a Chu y a Carlos, que dirigen la alabanza, les piden que canten algunas. Me imagino que sí, ¿no? Sí, pues es que es bien común esto. Oye, ¿por qué no cantas hoy? Esta me gusta. Tengo como 6 meses que no vengo y me gusta esta alabanza. Cántala, ¿no? Cántala. Hermanos, por el amor de Dios, ¿qué les pasa? Ahora, si ellos ceden a la petición de ustedes, ellos lo harían queriendo quedar bien con ustedes. Porque si no las cantan, le dicen: no, hermano, discúlpame, pero no es así. Y si se enoja el hermano, ¿qué? Ni modo, ¿verdad? Pues no, ya se contentará. Porque no estamos para hacer la voluntad del pueblo, ni ustedes la mía. ¿Están entendiendo? Todos estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estoy en el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, el lodo, y le dio forma con buril, lo trabajó, e hizo de él un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Pregunta, ¿el becerro ese lo sacó de la tierra de Egipto? Miren cómo la idolatría nos ciega el entendimiento. Es increíble la de tonterías que cometemos. Es como un famoso, muy solicitado en los tribunales, líder religioso de aquí de Guadalajara, que va a orar, a pedir que llueva al lado de Chapala en tiempo de lluvias. Digo, fíjense cómo la gente está tan tapada. No, que vaya en marzo, que vaya en mayo, pero que no vaya en tiempo de lluvias, por el amor de Dios, con puro sentido común. Y ahí va toda o sea, están tan tapados en la idolatría. Y luego llueve y dicen, no, pues es que nos hizo el milagro. O sea, para que vean cómo se pierde hasta el sentido común de las cosas. La idolatría eso produce. Entonces dice que trabajó el oro y dijeron, Israel, imagínense un becerro de oro así, todo inmóvil. Este te sacó de Egipto. Qué tontería, versículo 5. Y viendo esto Aarón, o sea, cómo la gente se entregaba a la idolatría, a la adoración, edificó un altar delante del becerro. ¡Qué increíble! Un hombre de Dios levantando un altar delante del becerro. Aarón, ¿un altar para qué es? Para adorar. Y se pusieron a adorar al becerro, pero fíjense la mezcolanza y la ceguera que produce el hecho de que un líder religioso ceda ante las peticiones de la gente, porque esto los va a llevar a la idolatría. Vean lo que, y la mezcolanza que hay, vean lo que viene a continuación. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. ¡Qué bárbaro! Es como todas las manifestaciones idolátricas que tenemos aquí en México. Dicen que es para Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero también dentro de la iglesia cristiana hay muchos eventos que dicen que son para Dios. Pero lo único que están haciendo en algunos casos es danzar alrededor del becerro de oro. En realidad no es una fiesta genuina, sincera para Dios. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de idolatría, hay una mezcla de exaltación al hombre, hay una mezcla de querer quedar bien con los hombres, tanto el predicador o el cantante, y la gente queriendo quedar bien con el cantante o el predicador, y es una de tontería y media que se comete. ¿Todo por qué? Porque no se sigue el temor a Dios, sino se sigue el temor a los hombres. ¿Ustedes creen que era fiesta para Dios? Bueno, sigamos leyendo, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron, no, ya están desde las 5 de la mañana, vámonos, ¿verdad? Vamos a la fiesta para Dios. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Que había avivamiento. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿dónde estaba Moisés? Ahí en el monte, recibiendo las tablas de la ley, la palabra de Dios que debía de transmitirla a todo el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, anda, desciende. Mira la frase que viene a continuación. Porque tu pueblo, mío no, el tuyo. ¿Saben por qué? Porque el verdadero pueblo de Dios no es idólatra. El verdadero pueblo de Dios no adora ídolos ni imágenes. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios, en primer lugar. Y hay muchos cristianos que tienen de ídolos a predicadores, a cantantes. Los defienden más a ellos que a Dios, aunque digan una de herejías, una de tontería y media. Hagan show, hagan lo que sean, les cobren 500 pesos la entrada, hagan lo que sean, lo que sea. Ellos tienen sus ídolos.
Y cuando alguien osa decir algo, oye, no, pues es que esto está medio extraño. No, cállate, tú no digas nada. Esto es de Dios y nos vamos a gozar. Si no te quieres gozar, no te goces. ¿Será fiesta Dios? Y ahí está Aarón, haciéndolos. Les hace el becerro de oro. Y Moisés, Dios le dice, tu pueblo, desciende, porque tu pueblo, mira, estoy en el versículo 7, que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué sucedió? Se ha corrompido. Pregunta, si el pueblo de Dios en ese tiempo se corrompió, en el tiempo de Jeremías también, de Isaías, en los tiempos de Jesús, el llamado pueblo de Dios estaba en una corrupción terrible de todo tipo. Pregunta, ¿ustedes creen que será posible que el pueblo de Dios en algunos segmentos, en algunas áreas, se pueda corromper? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué es corromperse? Desviarse hacia la idolatría, hacia solamente satisfacer sus deseos personales, porque les gusta y lo solicitan. Mire, hay lugares donde el pastor les hace pasar hojas en blanco a todos con una pluma y les dice, hermanos, por favor escriban lo que quisieran que les predicara. Escríbanlo, ¿cómo les gustaría que se dirigiera la alabanza? Y ahí están los hermanos, ¿verdad? No, a Chuy García bájenlo y pónganme a mí, dice otro, y pónganme a mí porque yo canto mejor que él. Si usted supiera, pastor, el don que tengo, usted es un don nadie, bueno. Y fíjense, así es como se rigen. Entonces juntan todos los papelitos y hacen un plan. Bueno, mira, la gente nos está pidiendo que hablemos de esto, de esto, de esto, de esto. Se quiere que cante esto y esto y esto. Entonces vamos a organizarnos y empiezan a poner fechas. Dicen, ¿todo para qué? Para tenerlos a gusto, para que no se le vayan. Por supuesto, difícilmente ese tipo de gente va a pedir que les prediques el evangelio. Casi no vas a encontrar temas como, pastor, háblenos cómo ser mejor esposo. Difícilmente. O pastor, enséñenos sobre una mujer que diga, enséñenos cómo ser una mujer sometida, una mujer amante de mis hijos, cuidadora de mi casa. Enséñenme, pastor. Difícilmente. Si ustedes supieran cómo todo eso gira alrededor de satisfacer sus propios deseos, y así era aquí, se corrompieron. Versículo 8, mira lo que dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hay un camino que ya ha sido establecido, y es seguir a Jesús, ¿sí o no? Él es el camino, la verdad y la vida. Seguir a Jesús. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Pero ellos decían que era fiesta para Dios. Y Dios dice, no, para mí no fue. Están adorando ese becerro. Y le han ofrecido sacrificios, Moisés. Y han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte un lado porque me los voy a fulminar a todos. Porque Dios odia el pecado. ¿Saben cuáles son de los pecados del hombre que más Dios odia y aborrece? Todos los pecados los aborrece y los odia. Pero de los más ofensivos en contra de él es la idolatría. Esos es de los pecados más aberrantes ante nuestro Dios, que es único. Por eso le dijo a Moisés, hazte un lado porque los voy a fulminar a todos esos idólatras. Entonces Moisés intercede por el pueblo y Dios dice, ok, está bien. O sea, Dios se detiene por la intercesión. Y aquí hay un principio. ¿Tienes familiares idólatras? Bueno, a lo mejor hasta tú eres idólatra, pero supongamos que no eres idólatra, que si sigues a Jesús. Bueno, ¿tienes familiares idólatras? ¿Sí? ¿Sabes que Dios los aborrece? Pero ¿sabes qué puedes hacer tú?
lo que Moisés hizo. ¿Sabes qué puedo hacer yo? Lo que Moisés hizo: orar por ellos, interceder por ellos, que Dios tenga misericordia. Y Dios se detuvo. Pero sigamos leyendo. Al versículo 15, Éxodo 32:15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos, imagínense esa escena, bajando del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, o sea, 2, y así venía, imagino, ¿no? Con las 2, que eran de piedra, mínimo pesaban, no sé, 20 kilos, qué sé yo, y venía descendiendo, las tablas escritas por ambos lados, donde estaban los mandamientos de Dios. De uno y otro lado estaban escritas las tablas, versículo 16, eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, era la voluntad de Dios escrita para transmitírsela a Israel, su pueblo. Nosotros ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios escrita, solamente para ser transmitida sin quitarle ni ponerle. Simple y sencillamente la Biblia ya la tenemos. Entonces baja Moisés, dice, versículo 17: cuando oyó Josué que se había quedado a las faldas del cerro. ¿Quién era Josué? Era un joven que Dios usó posteriormente, y se ve que Josué era un hombre sincero, un hombre entregado al Señor, y permaneció allí los 40 días, fíjate. Duró Moisés allá arriba, ahí esperando a quien él servía regresara. Y él no se desesperó. Entonces cuando Moisés lo encuentra, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, como diciéndole: Moisés, llegaron los enemigos y ahorita hay guerra. Y versículo 18, Moisés le respondió: no, Josué, no es voz de alarido de fuertes, no, ni voz de alarido de débiles, o sea, de pelea. ¿Han fijado las películas cuando se van enfrentando los ejércitos, cómo gritan? Bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Y en la espada, los escudos, las lanzas, y todos, listos, y a la calle, todos, Eso, así peleaban ellos, gritaban, porque a más gritos, según ellos, creían que atemorizaban al enemigo. Y luego había unos hombres de 2 metros impresionantes, con aquellas armaduras, unas barbas así, unos caballos así. Imagínate gritando, ¡ah! Y cuando van enfrentando, entonces dice: no, ni voz de alarido, no es voz de alarido de fuertes, o sea, los que van venciendo, ni voz de alarido de débiles, los que van perdiendo por la guerra. No es voz de guerra, Josué. Están en un concierto en el auditorio Telmex, Josué, y ni te has dado cuenta. Fíjate, el joven Josué todavía no estaba estaba en un proceso de aprendizaje y de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces Moisés, como todo buen ministro de Dios que enseña que ya Moisés aprendió en la escuela del quebrantamiento, 40 años en el desierto, ahí solo, cuidando ovejas, despojado de todo título, de todo orgullo, toda vanagloria. Dios trató su corazón, se amoldó al corazón de Dios, se hizo el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia, obediente a Dios, Moisés. Y le dice: no, Josué, no, dice, voz de cantar, dice en el 18, voz de cantar oigo yo. Fíjate, él tenía discernimiento, pero le enseña a su joven discípulo, pero el otro todavía no discernía. Y ese es el problema, que los que están, digamos, abajo del monte, o sea, el pueblo, no tiene el mismo discernimiento, por obvias razones, se entiende así, que el hombre de Dios. Porque para eso está el hombre de Dios. ¿Para qué está? Para enseñarles, para aclararles, para dirigirles. ¿Pero hacia dónde? Hacia Dios. ¿Me está entendiendo? Esa es la responsabilidad. Entonces, Josué estaba aprendiendo. Entonces, ¿qué? Están en una fiesta de alabanza. Es cantar, Josué. Vamos. Pues descienden, dice. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿no? Y allí de verdad que había fuego del Espíritu.
No, qué tremendo, dice. Vio el becerro y las danzas, dice. O sea, todos danzando y brincando. ¿Qué dice que sucedió? Ardió la ira de Moisés. Se enojó Moisés. Pero ese enojo, hermanos, es lo que la Biblia denomina como el celo del Señor. El celo, un enojo santo por haber ofendido a Dios. Un enojo y un celo santo por hacer a un lado la palabra de Dios. Un celo como el de Moisés hace falta tanto en los ministros de hoy. Nos hace falta tanto para ser celosos de Dios, que solo Dios sea exaltado, que solo su palabra sea predicada, que no se meta la psicología, que no se metan los motivadores del mundo dentro de la iglesia con celo. Y se enojó Moisés. Ese celo y esa ira de Moisés era justificada. Y arrojó las tablas de sus manos en señal de: no quieren la palabra de Dios, no quieren el mensaje de Dios, no lo quieran. Y lo tiró, lo arrojó. Dice, y las quebró al pie del monte. ¿No quieren? Ok, quédense con sus ídolos. Pero sí, seguimos leyendo, versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, o sea, lo fundió de nuevo. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué te hicieron, Aarón? ¿Por qué hiciste esto? Y acuérdense que Moisés estaba enojado, y Aarón lo vio, que agarró el becerro. Pero fíjense, Aarón allí ya su celo desapareció, ya no hizo nada, se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué cosa, no? A ver, pues no, que quería pues hacerle sus dioses, y a la hora de la hora tampoco lo defendió el becerro. Entonces le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo, Aarón? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. ¿Y qué quieres? ¿Que te aplauda, Aarón? ¿Qué quieres? ¿Que te haga un monumento? ¿Qué quieres? ¿Que te haga un nombramiento como el mejor ministro en la casa del Señor, Aarón? ¿Qué quieres? ¿Que me quede con los brazos cruzados? Estoy enojado. Jesús se enojó cuando entró al templo. ¿Se acuerdan? Y tomó un látigo. Y dice, el celo de tu casa me consume. Y agarró el látigo y volteando las mesas de los cambistas con el látigo, no los golpeaba a ellos. Derribaba todo lo que estaba allí de mercadería en el templo. Porque tu celo me consume, decía. Porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Duras palabras, ¿no es cierto? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Fíjense esa frase, gran pecado. Hay de pecados a pecados, Y esto de la idolatría, por tener temor de la gente, por querer agradar a la gente, conduce a la idolatría. Y es un gran pecado. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Y tú no lo conocías, Aarón? Aarón cayó en la trampa de temerles a ellos antes que a Dios. Les dio lo que le pidieron y los desvió a la idolatría. Y en el versículo 23, mire, ponga atención, léalo allí. Aarón comienza a dar unas justificaciones tan tontas como ir a orar a Chapala en tiempo de lluvias para que llueva. Así de tonto es el asunto. Fíjense nada más, versículo 23, 32-23. Aarón le dice. Entonces, bueno, no se enoje, mi Señor, sabes que es gente tirada al mal. Porque me dijeron, ahí está, porque me dijeron, versículo 23, me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, o sea, tú, Moisés, te tardaste. El varón que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron.
Y lo echó al fuego y salió este becerro. ¿Verdad que su justificación es tan tonta? O sea, yo les dije, pues traigan el oro, lo agarré, lo eché al fuego y salió solo. No, en los versículos anteriores dice que lo trabajó con burí. O sea, lo formó, ¿sí? Le dio forma, lo pulió todo. O sea, no lo echó y el oro al fuego y salió este becerro. Tonta justificación. Y viendo Moisés, versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra desenfrenado en el hebreo significa entregados a los vicios y a la maldad. ¿Saben qué sucedió ahí? Estaban en una orgía. Porque la idolatría siempre lleva a la depravación sexual. Estaban fornicando. Eso dice en 1 Corintios. Y era fiesta para Jehová. ¿Sabe que en muchos lugares donde se dan todo este tipo de idolatrías hacia el cantante, hacia el pastor, etcétera, hay un montón de inmoralidades sexuales? Un montón. Porque eso va de la mano. ¿Sí? Dice el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, puso Moisés a la puerta del campamento. Vean el final de esta historia, y dijo: ¿quién está por Dios? ¿Quién quiere seguir a Dios? El que quiera seguir a Dios, júntese conmigo. Dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, toda la línea de los sacerdotes. ¿Saben que Aarón era el líder de ellos? Y el líder se dejó envolver. Entonces, cuando estaba la confrontación, a lo mejor los hijos de Leví en ese momento dijeron: ¿qué hacemos? Porque Aarón está haciéndoles un becerro de oro. Pero cuando se presenta Moisés, dice: ¿quién va a seguir a Dios? El que quiera seguir a Dios como debe de ser, júntese conmigo. Entonces yo me imagino que se miraron los unos a los otros y yo quiero seguir a Dios. Aarón será nuestro líder, pero nosotros queremos seguir a Dios. Aarón se desvió y llevó al pueblo la idolatría. Y se juntaron con Moisés. Y él les dijo, miren lo que dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar? ¿Cómo darle una explicación en el Nuevo Testamento a esta decisión drástica de Dios? Hay un par de explicaciones. Una es, la más contundente es esta: Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los pecadores, porque son sus enemigos. Y esta historia donde dijo: tienes que desarraigar a todos esos que incitaron también a todos los demás a caer a la idolatría, tienen que borrarlos del mapa. Eso habla de algo muy drástico, ¿no es cierto? O
¿Saben cómo se aplica esto en el Nuevo Testamento? Se los voy a explicar brevemente. Dios sigue aborreciendo el pecado, Dios sigue aborreciendo la idolatría, Dios sigue aborreciendo la inmoralidad sexual, Dios sigue aborreciendo el pecado. Bueno, nosotros como pecadores, como los que hicieron el becerro, ¿qué merecíamos? Exactamente lo mismo, la muerte. ¿Sí o no? La paga del pecado es muerte. Pero resulta que Dios provee. Síganlo a Él. Entonces, Cristo en la cruz pagó por nosotros. Ustedes saben eso. ¿Cómo es que pagó por nosotros? Escuchen bien. Dios el Padre descargó en Él toda su ira. De tal manera que estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios el Padre volteó su rostro de su Hijo, porque en ese momento al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Están entendiendo? O sea, Dios tuvo que castigar con la muerte a su propio Hijo, porque llevaba en Él nuestros pecados. Espero que usted haya entendido esto. Esa es la explicación a ese versículo. ¿Por qué tan drástico? Porque si decimos, bueno, entonces no debió de ser drástico Dios con el pecado de nosotros, merecíamos lo mismo, pero nos amó. Fíjense, para que todo aquel que en Él cree, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda. Entonces, en el momento en que una persona cree en Cristo que murió por sus pecados, Dios lo perdona, si se arrepiente, por supuesto. Dios lo limpia de sus pecados. ¿Por qué? Porque el juicio del pecado ya lo llevó Cristo en la cruz. Pero todo aquel que rechaza a Jesucristo, el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. Porque ya no hay sacrificio más que hacer. Porque Dios sigue castigando el pecado drásticamente. Ya lo vimos hace 8 días. Pero los cobardes, los incrédulos, los idólatras, los adúlteros, se irán al infierno. Sigue castigando el pecado drásticamente. 3,000 murieron. Pero ¿dónde se originó todo? En que un líder, un hombre del pueblo de Dios, tuvo temor del Señor. Casi nada, ¿verdad? Por eso yo les daba el consejo: no nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Cada quien hace su parte. Nosotros conocemos nuestra responsabilidad y nosotros vamos a hacer lo que Dios nos diga. Nosotros vamos a predicar lo que Dios nos diga. ¿De acuerdo? Y así, yo tengo temor de Dios, ustedes tienen temor de Dios. Yo no les tengo temor a ustedes, ni ustedes me tengan temor a mí. Ténganle temor a Dios. O mejor dicho, tengámosle todos temor a Dios y que Él gobierne con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué me dice de Pilato? ¿Se acuerdan de Pilato? Él tuvo temor y traicionó su conciencia. ¿Por qué traicionó su conciencia? Soltó a Barrabás y condenó a Jesús a la muerte. Y su cobardía hoy lo tiene en el infierno. Vamos a ver esa historia. Marcos 15:1, rápidamente. Marcos 15:1 dice: está el juicio de Jesús, lo habían azotado, etc. Dice: muy de mañana, Marcos 15:1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. ¿Te puedes imaginar esa escena? A nuestro Señor atado, amarrado, como si, bueno. Y le entregaron a Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador, era la autoridad allí. Y lo llevan, y si Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato a Jesús diciendo: ¿nada respondes?
mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, como diciendo, se maravillaba porque él sabía que Jesús era inocente. Y ¿no te defiendes? Así como que no entiendo, y se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Ahora, esa fiesta se refiere a la fiesta de la Pascua. ¿Qué conmemoraba la Pascua? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Estamos? Mataban un cordero, rociaban la sangre y estaban ellos conmemorando su salida de Egipto. Era la fiesta de la Pascua. Y necesitaban un cordero para sacrificarlo. Y el cordero estaba a punto de ser sacrificado. Cordero de Dios.